El diagnóstico se va a solicitar la presión arterial de oxígeno, va a estar disminuida, a la radiografía de tórax, anormalidades, agrandamiento del mediastino, aumento de la presión arterial pulmonar en cuña. Y el tratamiento, igual que cualquier otro infarto, depende del estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está en shock y requiere terapia intensiva, colocar una catéter en la arteria pulmonar a fin de medir presión en cuña, vigilancia de la presión de llenado, hay que disminuir la precarga y la poscarga. Bien. Dentro de las complicaciones peritoneales se presentan dentro de las primeras 24 horas vamos a tener la hemorragia. El hemoperitoneo es una de las complicaciones de las primeras 24 horas. Es de evolución rápida y mortal. Las causas son la inadecuada hemostasia durante la cirugía, cuando se resecó el tumor de la gastrectomía, luego no se hizo una adecuada hemostasia, entonces el paciente puede cursar con hemoperitoneo en las primeras 24 horas. O trastornos de coagulación, el paciente cirrótico que se opera, normalmente tiene alteraciones de la coagulación, puede en el posoperatorio hacer hemoperitoneo. O el paciente que en el intraoperatorio recibió gran cantidad de paquetes globulares, también puede hacer CID. La clínica va a ser de un choque hipovolémico por sangrado, taquicardia, hipotensión, oliguria, vasoconstricción periférica. El tratamiento, primero hay que dar, si el paciente tiene disminución del volumen sanguíneo total, hay que dar cristaloides, asociar a expansores de volumen, mantener al paciente para poder llevarlo a una relaparotomía. Como se presenta tempranamente en las primeras 24 horas, aquí mínima reanimación y rápida del paciente y el paciente va a sala. Esto es indicación de relaparotomía. Hay complicaciones gastrointestinales como son el hilio posoperatorio y esto tiene que ver con la manipulación que hubo en el intraoperatorio. Distensión gástrica, puede ser secundaria a la cirugía o a obstrucción pilórica, o obstrucciones intestinales que pueden ser por el hilio o por factores mecánicos de adherencias posoperatorias. Las complicaciones hepáticas en la mayor parte de casos tienen que ver con la toxicidad de los agentes anestésicos inhalatorios, como son el alotane, el forane o el seborane, pueden dar diferentes grados de toxicidad hepática. O en segundo lugar, al tipo de cirugía, como son cirugías de páncreas, cirugía de derivaciones biliodigestivas o de vías biliares en general, en donde accidentalmente se puede dañar, lesionar o seccionar la arteria hepática. Entonces, si en un sangrado importante de una cirugía hepatobiliar, el cirujano inadvertidamente cierra la arteria hepática, el paciente no se va a morir porque el flujo sanguíneo al hígado, 80% llega a través de la vena porta y 20% a través de la arteria hepática, o sea, flujo sanguíneo al hígado va a llegar. El problema es que el hígado va a quedar hipóxico. ¿Por qué? Porque va a llegar una sangre con poco porcentaje de oxígeno y esto va a generar lesiones, insuficiencia hepática, isquemia hepática, insuficiencia hepática por ligadura de la arteria hepática, que puede ser del tronco de la hepática común o alguna de la arteria hepática derecha o izquierda. Entonces, cirugías de páncreas, de derivaciones biliares o biliodigestivas, sangrado importante, ligadura de la arteria. En el posoperatorio inmediato vamos a ver una gran elevación de las transaminasas a predominio de la TGO por isquemia. Complicaciones urinarias, se presentan retención
urinaria posquirúrgica en cirugías pélvicas, perineales o por anestesia regional. Infecciones urinarias por la colocación de sonda vesical o porque tenía ya infecciones previas. Complicaciones neurológicas, pueden haber disminución prolongada de la conciencia debido a los anestésicos, puede llegar incluso a un daño permanente con ausencia de reflejos, midriasis y sin actividad pupilar, o puede haber un estado de conciencia deteriorado. Así como en el paciente, sobre todo en el paciente mayor de 60 años, puede ocurrir infarto, sobre todo en un paciente con antecedente de aterosclerosis o de insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene aterosclerosis y tiene una hipotensión sostenida durante el intraoperatorio, puede también tener asociado un accidente cerebrovascular de tipo isquémico por un déficit de riego sanguíneo en el intraoperatorio, puede generar un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Puede haber también embolia gaseosa, sobre todo cuando hay bypass, acá hay factor de riesgo, la embolia gaseosa está asociado a cirugías cardíacas de bypass, o puede haber embolia grasa en las cirugías de grandes disecciones de tejido celular subcutáneo, como son las dermolipectomías o las liposculturas, las cirugías plásticas, o con coágulos de sangre en las cirugías traumatológicas. Puede haber convulsiones producto de los anestésicos utilizados. Y complicaciones psiquiátricas, si bien menos frecuentes y más tardías, pueden haber angustia, miedo, psicosis posoperatoria, sobre todo en pacientes oncológicos por miedo a la cirugía en sí, delirio o otros tipos de complicaciones como son amnesia o perturbación de la memoria, percepciones, alteración de la percepción, histeria, reacciones depresivas o crisis de angustia o alucinaciones visuales, más frecuente en pacientes oncológicos. Crisis de pánico, ideas psicóticas que van a requerir tratamiento médico sintomático inmediato. Generalmente las complicaciones psiquiátricas se presentan en una personalidad psicopática de inicio, sobre una base de una personalidad psicopática, un paciente que se va a operar de una patología oncológica, va a haber un estrés quirúrgico que va a desencadenar alguna de estas complicaciones psiquiátricas. En términos generales, podemos decir que las complicaciones pueden ser: del primer y segundo día, las complicaciones respiratorias son la atelectasia. Del primer día, las complicaciones peritoneales, el hemoperitoneo. Y del segundo, tercer día, ya las neumonías aspirativas y las neumonías intrahospitalarias. Al quinto día, la complicación más frecuente es la infección de la herida operatoria. En segundo lugar, tenemos las dehiscencias de las anastomosis. A partir del tercer día tenemos las infecciones de los catéteres, que pueden ser las flebitis periféricas, los catéteres, o las infecciones urinarias producto de la sonda vesical. Al séptimo día vamos a tener la formación de abscesos residuales, intraabdominales o frénicos. Más lejanos vamos a tener hacia el mes las úlceras de decúbito. Si el paciente está en NPO y no recibe adecuada nutrición, va a generar desnutrición, infecciones intrahospitalarias o alteraciones psiquiátricas. Y en relación a la fiebre, vamos a tener la fiebre de las primeras 24 a 48 horas, es debido a la atelectasia. La fiebre del tercer día son las fiebres de los catéteres, las flebitis y la fiebre por infección del tracto urinario por la sonda vesical.
Al quinto día es la fiebre de la herida operatoria, más frecuente, pero también puede deberse a las infecciones, a las dehiscencias de las anastomosis intestinales o gastrointestinales. Al séptimo día tenemos la fiebre por los abscesos residuales. Hay causas no infecciosas que dan fiebre en el posoperatorio. Estas son la carcinomatosis, la reacción a medicamentos, la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar después del quinto día, o los hematomas dan una leve respuesta febril. Sin embargo, estas deben ser diagnósticos de descarte, después de haber descartado que no haya una patología infecciosa. Yo puedo decir, bueno, puede ser una fiebre por carcinomatosis o por trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar o a medicamentos. Primero hay que descartar la causa infecciosa. La causa más común de la fiebre en las primeras 24 horas del posoperatorio es, dijimos, la atelectasia, es la fiebre más frecuente. Los siguientes son causas de escape anastomótico, excepto la tensión de las anastomosis, la oclusión distal, el déficit de riego de los cabos anastomóticos, la anemia o el exceso de presión de la sutura. La anemia. El paciente renal se opera con 7 de hemoglobina tranquilamente y esto no eleva su riesgo de dehiscencia de anastomosis. La dehiscencia de la anastomosis es si la línea de sutura está tensa o si hay una zona isquémica o si se ha hecho demasiada hemostasia, también igual la isquemia, eso favorece la dehiscencia. La terapia hiperbárica es coadyuvante en el tratamiento de las siguientes patologías, señale lo falso: gangrena gaseosa, fasciitis necrotizante, úlcera de miembros, quemadura segundo y tercer grado o el HIV. El HIV no requiere terapia hiperbárica coadyuvante. La fasciitis necrotizante, el manejo quirúrgico es fundamental, marque lo cierto. Es un gran desafío para los cirujanos, no presentan toxicidad y falla multiorgánica. El diagnóstico precoz e intervención quirúrgica puede salvar la vida del enfermo. El paciente debe permanecer en sala de hospitalización común. El paciente debe ser reexplorado en sala de operaciones a las 24 horas. A ver, ¿cuál? La D, a ver, es un gran desafío para los cirujanos. El diagnóstico precoz e intervención quirúrgica puede salvar la vida del paciente. El paciente debe ser reexplorado en sala de operaciones a las 24 horas. Okay. La alternativa D es la alternativa correcta en fasciitis necrotizante. Bien. En fasciitis necrotizante, el objetivo y el pilar fundamental en el manejo de la fasciitis necrotizante lo constituye la limpieza quirúrgica amplia, repetida y programada. Entonces, el paciente con fasciitis necrotizante debe ir a limpieza quirúrgica, no una, varias limpiezas quirúrgicas que se deben de repetir en el tiempo, asociado al tratamiento antibiótico y coadyuvante terapia hiperbárica. Pero el pilar fundamental en el manejo es la limpieza quirúrgica repetitiva, amplia y programada. En el tratamiento del, del absceso piógeno hepático son ciertos los siguientes enunciados, excepto
Se recomienda el protocolo de terapia antibiótica. Con frecuencia requiere drenaje percutáneo o quirúrgico. Responde muy bien a emetina y cloroquina. El abordaje quirúrgico se usa solo cuando falla el tratamiento médico percutáneo, peritonitis aguda y colangitis. La mortalidad se ha mantenido en tasas de hasta el 40%. ¿Cuál es? La D, el abordaje quirúrgico se utiliza solo cuando falla el tratamiento médico percutáneo, la peritonitis aguda y colangitis. ¿Recuerdan los abscesos en el hígado? El absceso en el hígado, dijimos, toda patología infecciosa en el hígado, más frecuente en el hígado derecho. Los abscesos en el hígado, estos pueden ser de naturaleza piógena, que son bacterianos, o pueden ser de naturaleza amebiana debido a la entomoeba histolítica. Los abscesos piógenos se tratan de manera médica con tratamiento antibiótico, con esquema de tratamiento antibiótico y como todo absceso, drenaje del absceso. De preferencia se utiliza el drenaje percutáneo y si no mejora con el drenaje percutáneo porque el absceso está localizado en el hígado izquierdo o porque el absceso se rompió a la cavidad peritoneal y generó peritonitis, o porque el absceso está condicionado por una colangitis ascendente, entonces en ese caso será drenaje del absceso de manera quirúrgica más corrección de las vías biliares. En el caso de los abscesos amebianos, que son menos frecuentes, en ese caso se utiliza un tratamiento de esquema con metronidazol, que se utiliza vía oral, en 750 miligramos vía oral 3 veces al día, por 7 a 10 días. Pero 1/3 de los abscesos amebianos están asociados a manifestaciones extraintestinales. Y para disminuir la recaída del absceso amebiano, hay que dar tratamiento de la recaída con cloroquina o con emetina o con iodoquinol o con paramomicina o con secnidazol. Entonces, el tratamiento con emetina y cloroquina es para prevenir la recaída del absceso amebiano. No tiene nada que ver con el absceso piógeno. El manejo del absceso piógeno es antibiótico más drenaje. El mejor drenaje percutáneo. Si no mejora en 3 a 5 días el drenaje percutáneo, irá a manejo quirúrgico. El tratamiento local de la fasciitis necrotizante, lo esencial es antibiótico terapia de amplio espectro, debridamiento quirúrgico amplio, curación con iodopovidona, abrir la herida, oxigenoterapia hiperbárica. El debridamiento quirúrgico amplio y repetitivo. Maniobra de Heimlich sirve para expulsar un cuerpo extraño de la vía respiratoria. Expulsar un cuerpo extraño de la vía respiratoria. Bien, ¿qué antibióticos hay que usar en cirugía? Los antibióticos para cirugía deben tener un adecuado espectro de actividad hacia los gérmenes que voy a tratar. Si yo voy a dar antibióticos para la vía biliar, yo trato de cubrir los bacilos gram negativos. Si yo doy antibióticos para una cirugía de colon, trato de cubrir los gérmenes anaerobios. Un adecuado perfil de seguridad y un costo adecuado. Hay que tener en cuenta que algunos antibióticos como la penicilina o las sulfas tienen reacciones de hipersensibilidad cruzada. También hay que tener en cuenta que hacia algunos órganos sólidos no siempre tenemos una buena llegada de antibióticos y un principal de ellos que no tenemos buena llegada es a nivel del páncreas. Un antibiótico que llega al páncreas es el carbapenem, entonces tenemos que dar carbapenem y los imipenem. Alternativamente podemos
utilizar las fluorquinolonas, o alternativamente las cefalosporinas de tercera generación. También hay que tener en cuenta los efectos adversos que presenten los fármacos. Reacciones de hipersensibilidad cruzada dan la penicilina 100%, las cefalosporinas 10%, los carbapenem 1%, los monobactam no dan sensibilidad cruzada. Y la toxicidad. El betalactámico va a dar reacciones de hipersensibilidad que ya vimos. La quinolona va a dar náuseas y vómitos, reacciones de fotosensibilidad, toxicidad del sistema nervioso central como cefalea, convulsiones, agitación, menos frecuente puede condicionar arritmias. Los aminoglucósicos, clásicamente nefrotoxicidad y ototoxicidad. Los glucopéptidos, el síndrome de hombre rojo, fiebres, escalofríos, también hipersensibilidad. Y las sulfas van a dar reacciones de hipersensibilidad, alteraciones hematopoyéticas y anemia plásica. Hay que tener en cuenta que la mejor asociación de antibióticos lo constituye dos antibióticos bactericidas. En cambio, si damos un bactericida y un bacteriostático, estos son antagónicos. Tenemos bacteriostáticos como las tetraciclinas, los macrólidos, el cloranfenicol y las sulfas, y son bactericidas los beta-lactámicos, los glucopéptidos, los aminoglucósidos y las quinolonas. Entonces, la mejor asociación es dar dos bactericidas porque estos hacen efecto sinérgico. El mejor antibiótico es el que ofrece el espectro más reducido posible de lo que quiero tratar, con la finalidad de disminuir las cepas resistentes y que además este antibiótico tenga un adecuado costo, que asegure que el paciente termine el tratamiento. En cuanto a la profilaxis antibiótica, la profilaxis antibiótica hay que darla en un paciente que tiene una herida clasificada como herida limpia o en un paciente que tiene una herida limpia contaminada. Yo no doy profilaxis a una herida contaminada o una herida sucia. Aquí yo doy tratamiento. Entonces, las profilaxis están indicadas en las heridas limpias y limpia contaminada. El tiempo en el que debe de administrarse es 30 o hasta 60 minutos antes de hacer la incisión quirúrgica y no debe exceder más de 24 horas posterior a la cirugía. Hay excepciones, por ejemplo, en la cirugía de colon, la profilaxis se inicia 24 horas antes a la cirugía, o sea, el día anterior. En la cesárea, la profilaxis se puede dar posterior a la extracción del producto. Y en las cirugías de tórax, en las toracostomías o en las toracotomías, se puede dar profilaxis hasta 72 horas posterior a la cirugía. Entonces, 2 días o 3 días de profilaxis, eso ya no es profilaxis, no, bueno, eso ya, ¿qué nombre tendrá? No sé, pero profilaxis es 30 o hasta 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. ¿Cuándo hay que darlo? En la herida limpia, en la limpia contaminada. En la contaminada y en la sucia vamos a dar tratamiento antibiótico. Y debe estar en relación a la flora esperada, al patrón de sensibilidad de cada hospital. Por ejemplo, el Almenara tiene alrededor del 90% de resistencia a las quinolonas. Ensayos clínicos realizados a las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas del antibiótico y al espectro de actividad, tratando de evitar los de muy amplio espectro. Entonces, la mejor vía de elección es la vía de elección endovenosa y el momento óptimo 30 o hasta 60 minutos antes de la intervención
excepto en la cesárea, después que nació el bebé, se puede dar tratamiento antibiótico, o en la cirugía de colon 24 horas antes. En la cirugía de tórax se puede extender hasta 72 horas. No debe exceder más de 24 horas la profilaxis antibiótica en general. En la cirugía sucia hay que dar un mínimo de 5 días. En las cirugías que tienen de varias horas de intervención, 5, 6, 7 horas, 10 horas, 12 horas de cirugía, hay que repetir la profilaxis antibiótica en el intraoperatorio. Amoxicilina ácido clavulánico cada 2 horas, cefazolina cada 3 horas y media, cefoxitina cada 2 horas, ciprofloxacina a las 8 horas, clindamicina a las 8 horas. Hay que repetir la dosis de profilaxis en el intraoperatorio. Bien. Nutrición en cirugía. La nutrición en cirugía hay que dar, a base de las reservas corporales de la energía, las recibimos a partir de las fuentes de energía, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los carbohidratos, la glucosa, nos otorga un rendimiento energético de 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas nos dan un rendimiento energético de 4 kilocalorías por gramo. Los lípidos nos dan un rendimiento de 9 kilocalorías por gramo. En el ayuno va a haber una alteración en la relación insulina-glucagón. Por un lado, la hormona anabolizante que conserva energía, que es la insulina, cuya acción va a ser acelerar la síntesis de glucógeno hepático y muscular, incrementar la entrada de aminoácidos hacia el músculo estriado y estimular la síntesis proteica. Y por otro lado, la hormona catabolizante principal, que es el glucagón, cuyos efectos son antagónicos al de la insulina. Este va a disminuir la producción de insulina y su efecto periférico, va a bloquear la síntesis de glucógeno, va a aumentar la producción de glucosa a partir de glucógeno, es decir, la glucogenólisis, y va a aumentar la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir de proteínas. Entonces, cuando tenemos el proceso de gluconeogénesis, producimos glucosa a partir de proteínas, es decir, a partir de aminoácidos, pero en este caso vamos a aumentar, producto de la gluconeogénesis, van a aumentar los cuerpos cetónicos. Hay estímulo de la proteólisis hepática, hay estímulo de la lipólisis, y se va a facilitar la liberación de catecolaminas, que va a ser otra hormona catabolizante. Paciente que está en preoperatorio o en vías de operarse, este paciente va a estar en un ayuno. Y en el ayuno va a haber una alteración en la relación de insulina, hormona anabolizante, y el glucagón, que va a ser la hormona catabolizante. En la primera fase del paciente que está en NPO, en la primera fase, en la fase precoz, hasta las primeras 24 horas, va a desaparecer los depósitos de glucógeno porque se van a sintetizar glucosa a partir de glucógeno, es decir, va a ocurrir glucogenólisis. Hasta el cuarto día va a haber gluconeogénesis, es decir, va a haber formación de glucosa a partir de los aminoácidos del músculo, del hígado, del intestino, del vaso y del riñón. Y cuando se produce glucosa a partir de los aminoácidos, este va a generar la producción de amonio. Entonces va a aumentar la eliminación de nitrógeno urinario,
Y también va a formarse cuerpos cetónicos, entonces va a aumentar la cetogénesis, producto de la glucogenólisis. Hay una segunda fase, desde los 20 a 40 días, donde hay una disminución del nitrógeno urinario, es una fase de tratando de conservar la proteína muscular. Hay una tercera fase de un fenómeno de cetoadaptación, donde aumenta la cetogénesis, se empieza a producir glucosa a partir de glucógeno y aumenta el ácido láctico. Y hay una fase terminal en la cual el paciente en ayuno presenta agotamiento de las reservas proteicas y grasas, hay lisis de las proteínas fijas, va a haber atrofia de los músculos respiratorios, finalmente el paciente puede fallecer en una fase terminal por desnutrición. Entonces, en este desequilibrio que hay el paciente en ayuno prolongado entre la insulina y todas las hormonas catabolizantes como son el glucagón, las catecolaminas y los glucocorticoides, esto va a generar que el paciente, si no se corta este proceso, puede llegar a esa fase terminal de desnutrición. Entonces, el objetivo de dar un aporte nutricional en cirugía es tratar de evitar que el paciente llegue a esa fase terminal de desnutrición con producción de cuerpos cetónicos, con destrucción de las proteínas musculares, de las proteínas hepáticas, y puede fallecer el paciente por desnutrición. Entonces, el objetivo es que hay que dar energía suficiente para todos los procesos metabólicos basales, mantener la temperatura del paciente y la reparación de los tejidos. Hay que aportar un sustrato para la síntesis proteica asociado a complementos vitamínicos y oligoelementos. Lo normal del paciente que requiere, un paciente hospitalizado, 30 a 35 kilocalorías por kilo por peso al día. En una cirugía mayor electiva, una gastrectomía, va a requerir que este requerimiento se aumente 24%. En el traumatismo óseo, en las fracturas, se debe aumentar 30%. En el trauma abdominal no penetrante, 40%. En el trauma craneal, 60%. El paciente séptico aumenta su requerimiento energético 80%. Y el paciente gran quemado tiene una superficie mayor del 40%, esto aumenta el requerimiento hasta 130% del requerimiento basal. Entonces, hay que dar un soporte nutricional. Si el paciente está bien nutrido y no ha recibido alimentación por una semana, ese paciente debe recibir soporte nutricional. Si el paciente está desnutrido y tiene un descenso en el peso corporal mayor al 10%, también debe recibir soporte nutricional. O en general, cualquier enfermedad con traumatismo, un trauma, paciente séptico, paciente con una complicación posoperatoria, un absceso residual, que no vaya a comer por más de 10 días, debe recibir terapia nutricional, o que tenga una enfermedad catabólica, séptico, una quemadura de tercer grado, una pancreatitis, o el paciente preoperatorio hipoalbuminémico. ¿Qué tipos de nutriciones se pueden dar? Nutriciones artificiales se pueden dar. Se puede dar nutrición enteral siempre y cuando el tracto digestivo esté indemne. O se puede dar nutrición parenteral si hay alteración en el tracto digestivo. Dentro de las nutriciones enterales, aquellas que se dan cuando la función digestiva, el tránsito intestinal está indemne, se puede dar a través de una sonda nasogástrica, a través de una sonda nasoyeyunal, a través de una faringostomía, a través de una gastrostomía o a través de una yeyunostomía. Habíamos visto la técnica de yeyunostomía a lo Witzel, es una yeyunostomía de alimentación. ¿Cuál es la mejor alimentación enteral? La mejor alimentación enteral
es aquella que puede llegar a nivel del yeyuno. Pasó el ángulo de trade y llegó al yeyuno. ¿Por qué? Porque el riesgo de reflujo y que produzca broncoaspiraciones es menor, porque tendría que regresarse desde el ángulo de trade, el píloro, el estómago y hasta la cavidad bucal. Entonces, la mejor nutrición enteral es la que se da a nivel del yeyuno. Y a nivel del yeyuno, la que es menos invasiva, a través de una sonda nasoyeyunal. Mejor nutrición enteral es aquella que doy a nivel del yeyuno y aquella que doy menos invasiva. Nutrición enteral total a través de una sonda nasoyeyunal. Si no puedo dar a través de una sonda nasoyeyunal, porque no tengo la sonda, porque no la puedo colocar, puedo hacer a través de una yeyunostomía de alimentación. Ahora, si no se puede dar a través de una yeyunostomía, se puede hacer todo el resto, ¿no? Se puede dar a través de una sonda nasogástrica o a través de una gastrostomía o a través de faringostomía. El riesgo de darlo a través de una sonda nasogástrica, esta que puede tener una distensión gástrica y hacer un reflujo, un residuo gástrico elevado, vómito y aspiración. ¿Cuáles son los tipos de dietas? Comidas mezcladas, es decir, la sopita licuada que dan en los hospitales, comidas mezcladas, licuadas, o dietas químicamente definidas, como son con oligopolímeros, dietas elementales o fórmulas especiales. ¿Qué tenemos? ¿Qué fórmulas especiales tenemos? Fórmulas para pacientes con alguna neumopatía o pacientes cirróticos, se utilizan fórmulas con elevada cantidad de aminoácidos ramificados. A mayor cantidad de aminoácido ramificado, tendré mayor cantidad de COH por número de nitrógeno. Entonces voy a generar menor cantidad de nitrógeno ureico. Entonces, las fórmulas especiales tienen mayor cantidad de aminoácidos ramificados y esto se utiliza más para el paciente cirrótico para disminuir la posibilidad de encefalopatía o también para pacientes con patología pulmonar. Ahora, si el tracto digestivo no está indemne, por ejemplo, el paciente que tiene una fístula enterocutánea de alto flujo, o el paciente que tiene un hilio adinámico, o el paciente que está obstruido o subocluido, o un síndrome pilórico. Entonces yo no le puedo dar una nutrición enteral. En ese caso le doy una nutrición parenteral, porque tiene un síndrome de intestino corto, porque en general el tracto digestivo está alterado. Le doy una nutrición parenteral. La nutrición parenteral se puede dar. Si el paciente no puede o va a recibir por largo periodo de tiempo la nutrición parenteral, entonces nutrición parenteral total a través de catéter venoso central. Si el paciente va a recibir por un corto periodo, quiere decir de 7 a 10 días, le puedo dar nutrición parenteral periférica a través de nutrición parenteral parcial a través de una vía periférica. Puedo utilizar aminoácidos isotónicos con sistema lipídico, menos de 10 días, nutrición parcial. O puede ser más de 10 días, mayor tiempo, nutrición parenteral total. En estos casos hay que asegurarnos una buena red venosa superficial. Entonces, la enteral está indicado, por ejemplo, en pacientes neurológicos en coma, paciente psiquiátrico, paciente con ACV, neuroquirúrgico o con anorexia nervosa. Aquí el tracto digestivo está indemne, así es que puedo dar nutrición enteral. Pacientes con cirugías de neoplasias de cabeza y cuello, enfermedades esofágicas, grandes quemados, pacientes sometidos a radioterapia o quimioterapia, pero que no tenga alterado el tracto digestivo.
En ese caso, la mejor nutrición es la enteral. ¿Por qué? ¿Cuál es el mejor, pues en qué consiste el efecto benéfico de la nutrición enteral? Que va a haber un apoyo inmunológico adecuado, es decir, el enterocito con su célula M va a producir el sistema inmune adecuado y entonces va a ser una nutrición más fisiológica, que no se puede dar a través de una vía, de un catéter venoso central. Nutrición parenteral, aquel que no puede comer, el paciente. En primer lugar, el paciente que tiene una fístula enterocutánea de alto flujo. Ese paciente no puede comer porque se abre más la fístula. Entonces, NPT. Nutrición, neoplasias de cabeza y cuello con alteración del tracto digestivo, obstrucciones del tubo digestivo. El paciente obstruido no puede dársele nutrición enteral. Las fístulas, en general, todas las fístulas, el síndrome de intestino corto, la pancreatitis severa. La mejor nutrición en pancreatitis aguda, siempre que esté adecuadamente el tracto digestivo, es nutrición enteral total a través de sonda nasoyeyunal. Pero si el paciente tiene hilo dinámico, el paciente está con una pancreatitis grave, el paciente va a ser reintervenido, entonces nutrición parenteral total a través de catéter venoso central. La enteritis actínica, el paciente con absceso intraabdominal, las complicaciones posoperatorias, abdominales, los prematuros o la insuficiencia digestiva crónica, estos pacientes que tienen intestino corto en general. Parenteral, las fístulas enterocutáneas. Y aquí, en fístulas enterocutáneas, ¿cuál es el tratamiento de la fístula enterocutánea? Una fístula enterocutánea se dice que es de alto flujo cuando el flujo es mayor de 500 centímetros cúbicos por día. Y es de bajo flujo cuando tiene menos de 500 centímetros cúbicos al día. El manejo de la fístula es NPO, NPT más somatostatina. Manejo médico conservador. Espero 4 a 6 semanas y evalúo el volumen de la fístula. Si la fístula era de alto flujo y disminuye, probablemente esa fístula va a cerrar con NPT y continúo. Si la fístula era de bajo flujo y esta disminuye en el tiempo, entonces igual va a cerrar. Pero si la fístula pasaron 4 a 6 semanas de dar NPT y la fístula sigue por encima de 500 cc día, esa fístula no va a cerrar. Entonces es una fístula quirúrgica. Entonces, el manejo de las fístulas enterocutáneas es médico. NPO, NPT más somatostatina. El tiempo de espera varía entre 4 a 6 semanas. Y el volumen de corte es 500. Y así como, o sea, pero no es un punto, no es un volumen de corte. Si en el tiempo la fístula está bajando, porque ustedes saben que el volumen de drenaje de una fístula va en serrucho, o sea, una fístula un día tiene 400, mañana tiene 300, pasado tiene 700, pasado tiene 200 y así. Las fístulas drenan en serrucho. Pero si en la evolución de las 6 semanas la fístula está en bajada, esa fístula va a cerrar con NPT. Si en la evolución está estacionaria y el volumen en promedio es más de 500, no va a cerrar y es quirúrgica. Si la fístula está en ascenso, esa nunca va a cerrar, igual es quirúrgica. Entonces se espera hasta máximo 6 semanas. Si no cierra, si no baja de 500, es de naturaleza quirúrgica. Bien. Pacientes que tienen indicación de NPT, pacientes que no comen lo suficiente, hipermetabolismo, los grandes quemados, la desnutrición posoperatoria, las infecciones graves por hongos o por gram positivos, la radioquimioterapia que genere mucositis, que altere la absorción intestinal,
Y pacientes con insuficiencia respiratoria aguda tienen tal taquipnia que no pueden comer, entonces NPT. Bien, rápidamente vamos a ver las quemaduras. Las quemaduras, una quemadura grave pone en grave riesgo la vida del paciente. Pueden deberse a explosiones, a fuego, a electricidad, por cables, por aparatos eléctricos, por sustancias químicas o por radiación solar o compuestos radioactivos. Clásicamente se clasifican en las quemaduras de primer grado. Estas afectan solamente a la epidermis. Se observa una piel que está enrojecida, seca y causa gran dolor. Generalmente van a curar en 5 a 6 días. Son de manejo benigno, el pronóstico es bueno y la evolución es favorable en 5 a 6 días. Las de segundo grado, estas son más profundas, van a afectar a la epidermis y la dermis. Estas pueden ser de segundo grado superficial cuando afectan a la dermis papilar o segundo grado profundo cuando afectan a la dermis reticular. La característica es que van a presentar flictenas o ampollas con un líquido transparente en su interior y estas son generalmente bastante dolorosas. En las de tercer grado son las más severas, van a destruir todas las capas de la piel, incluso van a llegar al músculo y en algunos casos pueden llegar hasta el hueso. La coloración va a ser marrón oscuro, ennegrecido, correoso, algunas veces verdoso. Aquí estas quemaduras de tercer grado son indoloras porque han sido destruidas las terminales nerviosas en la superficie de la piel. No van a reepitelizar solas y van a requerir injertos o colgajos, debridación quirúrgica, injertos o colgajos. La gravedad va a estar determinada por el medio que lo causó, la duración de la exposición de la víctima, la ubicación de la quemadura en el cuerpo y tamaño, son más severas y están ubicadas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en los genitales o en la cabeza, y el estado físico del paciente. Son quemaduras críticas, aquellas que dificultan la respiración. Ejemplo de ello son las quemaduras producidas por llamas. La característica es que se va a observar en las fosas nasales los folículos pilosos quemados. Cuando cubren más de una parte del cuerpo, aquellas que están localizados en la cabeza, cuello, palma de la mano, planta de los pies o genitales son más críticas. Aquellos de los pacientes ancianos o niños también son peores, o aquellas causadas por sustancias químicas, explosiones o electricidad. El tratamiento, hay que eliminar el origen de la quemadura, hay que retirar la ropa cuando se deben a sustancias químicas. No se debe de utilizar hielo para enfriar la quemadura. Hay que cubrirla con apósitos secos y estériles. Hay que mantener a la víctima cómoda y hay que evitar la hipotermia, porque generalmente los grandes quemados son fácilmente que pueden tener hipotermia, sienten frío, pueden ir a la hipotermia. Las quemaduras leves con ampollas reventadas, estas generalmente lo único que van a requerir es lavar con abundante agua corriente y jabón. Hay que mantenerla limpia y prevenir que ésta se infecte. Entonces, primer grado, solamente manejo médico conservador, curan en una semana. Segundo grado, hay que prevenir que se infecten, estas van a demorar más en la curación, pero van a reepitelizar solas. Las de tercer grado no van a reepitelizar, requieren tratamiento quirúrgico de injertos o colgajos.
La vía más apropiada para la administración a largo plazo de proteínas, calorías suficientes a un paciente en coma luego de un accidente de tránsito es la hiperalimentación venosa central, la alimentación por sonda nasogástrica, la alimentación por sonda de gastrostomía, la alimentación endovenosa periférica, la alimentación por sonda de yeyunostomía. A través del yeyuno, la alimentación por sonda de yeyunostomía, la mejor alimentación enteral. Paciente con quemadura localizada en cuello anterior, tronco anterior, ambas piernas, tiene porcentaje de quemaduras de, bueno, esto debió de estar antes. Bien, vamos a ver acá. Toda la cabeza y el cuello es 9%, toda la cabeza y el cuello. Todo miembro superior es 9%. El tronco anterior es 18%, tórax anterior 9%, abdomen anterior 9%. Todo el tronco posterior es 18%, tórax posterior 9%, región lumbar posterior 9%. Cada miembro inferior es 18%, 9 anterior, 9 posterior. Ahora, si dicen el cuello se considera 1%. Y los genitales se considera 1%. Entonces, dice, cuello anterior. En realidad, cuello anterior sería 0.5, pero en general, pues no hay ninguno que tenga 0.5, así es que esto es 1. Tronco anterior viene a ser 9 y 9, 18%. Y ambas piernas se considera, si todo es anterior, para que haya respuesta, tiene que ser piernas anterior. Ambas piernas anterior, 9%. 9 y 18, 27 y 1, 28. Entonces todo es anterior, 28%. Solamente esta regla para los adultos, no se usa en niños. En niños, la palma de la mano, cada palma de la mano es 1%.